Una de las hemorragias de vías digestivas altas, lo primordial es identificar la clínica, la hematemesis, la hematoquesia, porque se puede presentar en algunos casos, y las melenas, que es mucho más probable. Para identificar la clínica hay que buscar los factores de riesgo que pueden desencadenar pues dicho sangrado, o sea que el paciente ya tenga antecedentes de úlcera péptica, quizás si tiene varices esofágicas o si ha hecho un síndrome de Mallory-Weiss, por colocar algunos ejemplos. Y por último, las comorbilidades del paciente, si es hipertenso, diabético, tiene POP, si tiene cirrosis, etc. Los factores de riesgo claramente nos van a hablar de las posibles causas, que pueden ser los desencadenantes de la hemorragia de vías digestivas altas, y las comorbilidades nos va a dar un enfoque práctico de la morbimortalidad del paciente, ya que todo paciente con una hemorragia de vías digestivas altas que tiene comorbilidades como las mencionadas con anterioridad, pues tiene un pronóstico un poquito pues más complicado en comparación a aquel paciente que no tiene estas patologías de base. ¿Para qué paraclínico debemos pedirle en hemorragia de vías digestivas altas? En primera instancia, pues claramente el hemograma nos va a permitir ver la hemoglobina, que es extremadamente importante para saber si el sangrado está cesando, si no, o inclusive si debemos transfundir o no al paciente. Pero algo sí hay que tener claro, y es que la hemoglobina no lo es todo. Muchas veces pedimos el hemograma en el contexto de la hemorragia digestivas altas y simplemente nos centramos en esta. Y no debería ser así, porque muchas veces tenemos una leucocitosis o una leucopenia o tenemos una trombocitopenia o cualquier otra manifestación a nivel de las líneas celulares que nos podrían dar luces de cuáles podrían ser las posibles causas de una hemorragia de vías digestivas. Un ejemplo claro de esto son las patologías neoplásicas, en donde en muchas ocasiones alteran los valores pues, o los parámetros normales de las líneas celulares y que a su vez estas neoplasias pueden desarrollar una hemorragia de vías digestivas. Entonces nos permiten enfocarnos. Pruebas de función y de daño hepático, sobre todo en aquella persona que estamos pensando en un sangrado de vías digestivas altas varicial por una cirrosis. La función renal también, sobre todo para calcular la relación BUN-creatinina. Esta relación se encuentra aumentada en la hemorragia de vías digestivas altas, ya que si por ejemplo se produce un sangrado en el esófago, desde el esófago hasta que la persona lo elimine en sus heces, va a haber un tránsito de la sangre que poco a poco la misma se va a ir metabolizando. Y el metabolismo de la sangre me va a elevar lo que sería la urea y el BUN. Por eso esta relación va a estar aumentada. Aptue dice que se puede presentar alrededor de 30 moléculas de BUN, es decir, de nitrógeno ureico, por cada de creatinina. La sangre oculta en heces también es relevante, claramente para identificarnos un sangrado. El ionograma es importante. Los pacientes con hemorragias digestivas altas, si bien están sangrando, pueden tener ciertas alteraciones hidroelectrolíticas que debemos corregirle para disminuir la morbimortalidad. La ecografía abdominal también es importante si estamos pensando en alguna patología de tipo digestivo como la cirrosis o una patología abdominal que me explique el porqué del sangrado. Y el lavado gástrico, que es la parte de la sonda nasogástrica, en donde aspiramos a través de esta y pues se prevé si hay sangre o no. La salida de la misma pues nos marca el diagnóstico de una hemorragia digestivas altas. Esta es una técnica que está cayendo bastante en desuso, sin embargo se recomienda sobre todo cuando tenemos la duda, cuando no sabemos si la persona tiene una hemoptisis o una hematemesis. Entonces en ese caso utilizamos la sonda nasogástrica, realizamos la aspiración gástrica y si sale sangre, pues lo más probable es que estemos frente a una hemorragia digestivas altas. Ahora, medidas generales, pues A, B, C, D, E, siempre el abordaje inicial con el paciente. Cuando los pacientes pierden del 15 al 40% de su sangre, pueden manifestarse con hipotensión ortostática o inclusive cuando la pérdida es mucho mayor, se manifiesta con hipotensión franca que puede llevar claramente a un shock hemodinámico en el paciente. Los líquidos endovenosos se prefieren, según los estudios, los cristaloides, hacer bolos de los mismos e ir previendo cómo reaccionan los signos vitales del paciente. Si se estabiliza la frecuencia cardíaca, si se estabiliza la tensión arterial, etc. Ahora, también deberíamos valorar la necesidad de vasopresores en algunos pacientes, sobre todo si estamos pensando en el manejo de la hemorragia digestiva alta en unidades de cuidados intensivos si el paciente está bastante descompensado.
Ahora, la utilización de líquidos, lo que sí tenemos claro, como cualquier otra patología, es que debemos tener mucho cuidado con las comorbilidades. Porque si yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca de base y yo hago los bolos de cristaloides muy rápido o una cantidad de líquido considerable, puedo perpetuar y desarrollar esa insuficiencia cardíaca. Y pues el paciente termina teniendo, además de las hemorragias digestivas, también un edema agudo de pulmón o cualquier otra complicación secundaria a ese exceso de líquido. Entonces siempre ir individualizando a los pacientes y por eso no le pongo como que un valor estricto de no sé 40, 60 u 80 cc por hora. No, va a depender de cada paciente. La oxigenoterapia también es importante, sobre todo pensarlo cuando está por debajo, la saturación de oxígeno por debajo de 94. ¿Se debe usar protector gástrico y se debe transfundir todo paciente? Es una pregunta. Bueno, en realidad son dos preguntas que vamos a resolver a continuación. Respecto al protector gástrico, pues la evidencia vale el uso de los inhibidores de bomba de protones. Se inicia con un bolo de 80 miligramos en la primera hora y tenemos dos opciones para continuar. La más frecuente en mi práctica clínica que veo es utilizar los 40 miligramos cada 12 horas después de esta infusión en bolo. O podríamos continuar después de estos 80 cc en la primera hora con una infusión de 8 miligramos hora. Según los estudios no hay una diferencia significativa entre cuál es mejor y podríamos utilizar cualquiera de las dos, los 40 cc cada 12 o la infusión de 8 miligramos cada hora. Es importante los inhibidores de bomba de protones ya que disminuyen el riesgo de resangrado, más exactamente disminuyen que el sangrado se perpetúe y que evolucione. Y también son fármacos que se ha identificado que promueven la hemostasia. Es decir, que no solamente en la patología de la úlcera péptica, en donde pues mayor tiene evidencia el uso de los inhibidores de bomba de protones, es que lo vamos a colocar, ya que en cualquier otro tipo de sangrado del tubo digestivo, en una hemorragia de vía digestiva alta, pues tiene cierta grado de recomendación. Ahora, no se debe retrasar la realización de la endoscopia por la suministración del inhibidor de bomba de protones. Si no lo tiene disponible, que pues es raro porque son medicamentos que regularmente tenemos a la mano, pero si no está disponible y sale la endoscopia, preferiblemente se hace la endoscopia porque claramente esta es la técnica, el gold estándar, para llegar al diagnóstico y a su vez para tratar definitivamente la hemorragia de vías digestivas altas. Transfundir, ¿cuándo debemos transfundir a nuestros pacientes? Por regla general, se transfunde cuando está por debajo de 7 gramos sobre decilitro. Es lo que más veo en mi práctica clínica y lo que aplico día a día. Ahora, si el paciente tiene comorbilidades, si quizás el paciente tiene antecedentes de ACV, el paciente tiene antecedentes de isquemia cardíaca o algo por el estilo, debemos ser un poco menos laxos, ya que pues la pérdida de sangre puede traer complicaciones en estos pacientes. Entonces, en los pacientes con comorbilidades se recomienda transfundir cuando la hemoglobina está por debajo de 8. Hay algunos artículos que dicen que inclusive por debajo de 9, pero en reglas generales esto es lo que manejamos. Y la transfusión de plaquetas también es importante, ya que varía respecto a distintas otras patologías, donde se esperan quizás valores más bajos, una trombocitopenia mucho más marcada. Pero en el contexto de la hemorragia de vías digestivas altas, cuando las plaquetas están en 50.000 o menos, debemos hacer una transfusión de las mismas, ya que se aumenta el riesgo de resangrado y con ello, pues, un peor pronóstico para los pacientes. Prokinético. Prokinéticos son fármacos que nosotros pues suministramos para mejorar o hacer mucho más efectiva la parte de la endoscopia. Quizás el medicamento que más tiene evidencia respecto a esto es la eritromicina, suministrando 250 miligramos 20 a 30 minutos antes de la endoscopia. Se ha identificado de que pues mejora la visualización y permite una identificación de la causa mucho más puntual. Sin embargo, pues no es un mantra, no es algo que debamos hacer en todos nuestros pacientes e incluso hay artículos recientes que dicen que pues la evidencia no es lo suficientemente fuerte como para que lo utilicemos con regularidad. Fármacos vasoactivos como el octrótide o la terlipresina se utiliza sobre todo en pacientes con sangrado varicial, en pacientes con sangrado por varices esofágicas. No se utiliza de rutina en todo hemorragia digestiva alta porque pues no tenemos la sospecha diagnóstica definitiva.
Pero si yo tengo un paciente que tiene antecedentes de cirrosis, que ya ha tenido hemorragia de vías digestivas altas por varices esofágicas, pues podría instaurarlo en primera instancia porque tengo el nexo por los antecedentes de que muy probablemente las varices están sangrando. De ello, la terlipresina es la que está más disponible y que podemos utilizar. Antibióticos en la hemorragia de vías digestivas altas, ¿se deben usar o no? Existe una indicación bastante puntual y es en los pacientes con cirrosis. Recordemos que los pacientes con cirrosis descompensada, además de la hemorragia de vías digestivas altas, se aumenta la probabilidad de desarrollar procesos infecciosos. Una peritonitis espontánea, infecciones de piel y partes blandas, procesos neumónicos, etc. Entonces, en estos pacientes vamos a instaurar la profilaxis para evitar el desarrollo de estas infecciones. La profilaxis que se hace es con ceftriaxona 1 gramo durante 7 días. Y por último tenemos el ácido tranexámico, que muchas veces vemos que lo suministran también a nuestros pacientes con hemorragia de vías digestivas. Sin embargo, este es un fármaco que ha demostrado efectividad en el contexto de la ginecología y en la obstetricia. En el contexto de la hemorragia y las vías digestivas altas no se debe hacer. La evidencia no es fuerte, no es a favor a la utilización de este fármaco y por ello no se debe suministrar a nuestros pacientes con regularidad. Ahora, respecto a la endoscopia digestiva alta, pues con las medidas generales nosotros buscamos estabilizar al paciente para la realización de la endoscopia. Si mi paciente no se encuentra estable hemodinámicamente, no lo puedo llevar a una endoscopia porque pues puede traer efectos contraproducentes. Debo estabilizarlo, que tenga su buena tensión arterial, que tenga su buena frecuencia cardíaca, que esté bien en términos generales, y seguido a esto ya ahí sí vamos a realizar la endoscopia. Ahora, ¿cuándo realizarla? Pues hay distintas escalas. La escala que les traje hoy es la de Glasgow-Bradford, que es la que más tiene evidencia y la que las guías más recomiendan. Esta escala me evalúa distintos parámetros. Me evalúa el nivel de urea en sangre, la hemoglobina si es hombre y la hemoglobina si es mujer. Vemos que tienen parámetros totalmente distintos. También evalúa la presión arterial sistólica y otros marcadores como el pulso, las melenas, el síncope, la enfermedad hepática o la enfermedad cardíaca, ¿vale? Las guías dicen que si se tiene menos de un punto en esta guía en general, con este score, no se debe hacer de forma urgente la endoscopia. Pues por lo menos en mi sitio de práctica nosotros endoscopiamos a todos nuestros pacientes para evitar complicaciones básicamente. Pero las guías dicen esto: si se tiene menos de un punto en esta guía, no es urgente realizar la endoscopia y se podría realizar inclusive de forma ambulatoria. Si el paciente tiene de 2 a 6 puntos en la sumatoria, hay que hacer la endoscopia por lo menos dentro de las primeras 24 horas, ¿vale? Y si tiene 7 puntos o más en esta escala, dicen que es urgente realizar la endoscopia en los pacientes, preferiblemente durante las primeras 12 horas. Hay estudios que han pues validado qué tan contraproducente o qué tan bueno es para el paciente realizar la endoscopia mucho antes, a las 6 horas o inclusive a las 4 horas. Y vemos que no hay beneficio y que por el contrario se aumentan los riesgos de desarrollar complicaciones. Entonces, como términos generales, nosotros vamos a endoscopiar a nuestros pacientes durante las primeras 12 a 24 horas, ¿vale? Ahora, cuando hablamos de la hemorragia de vías digestivas no varicial, quise centrarme en la hemorragia de vías digestivas causada por la úlcera péptica o por la gastritis erosiva como tal, ya que son las principales causas es la principal causa de una hemorragia de vías digestivas alta. Para ello, para saber cuál es el diagnóstico y el tratamiento instaurar en los pacientes, utilizamos la clasificación de Forrest, que tiene distintos estadios. Me evalúa el sangrado, si está activo, si hubo sangrado reciente o si ya no hay sangrado. Y esto va a tener una subclasificación, ¿vale? A su vez, esta subclasificación me va a dar el riesgo de resangrado de los pacientes. El 1A es un sangrado activo en jet, en chorro. El paciente está sangrando mucho. Y el riesgo de resangrado en las próximas horas es del 90% en los pacientes, ¿vale? Es bastante alto. El 2B es un sangrado en nampa, babeante o también le llaman un sangrado en sábana. Es decir, el paciente, si bien está sangrando, no es un sangrado
extremadamente fuerte como el 1A. En este el riesgo de resangrado va del 20 al 30%, ¿vale? Con esto terminamos el sangrado activo. Pasamos a lesiones que me indican que el sangrado fue reciente. El 2A es cuando tenemos un vaso visible, es decir, observamos la vasculatura, sin embargo, no está sangrando. Este tiene un riesgo de resangrado del 30 al 51%. En el 2B tenemos un coágulo rojo adherido y este tiene un riesgo de resangrado del 25 al 41%. El 2C es un fondo ulceroso hemático y vemos que el riesgo de resangrado es bastante bajo, alrededor del 5% e inclusive menos. Y cuando no hay sangrado, es un Forrest 3, es una lesión limpia, sin estigmas de sangrado, y en este menos del 2% de los pacientes, terminan sangrando nuevamente. Esto nos va a marcar el accionar a nosotros de qué debemos hacer con nuestro paciente. Si el paciente tiene una clasificación 1A, 1B o 2A, es decir, estas tres, se va a realizar tratamiento endoscópico, ya se encarga el endoscopista, hace electrocoagulación, coloca clips y otros medicamentos, inclusive adrenalina en el área, para que se provoque una vasoconstricción y deje de sangrar. Y además de esto, estos son pacientes que se van a beneficiar de manejo con inhibidor de bomba de protones, ¿vale? Esto en el contexto agudo. El 2B es un paciente que se va a beneficiar de el tratamiento con los inhibidores de bomba de protones, pero vemos que el riesgo de resangrado de estos pacientes es menor al 50%, entonces por eso no se benefician del tratamiento endoscópico. Y de ahí hacia abajo, lo que sería el 2C y el 3, la literatura dice que muchas veces no se tratan. Sin embargo, en la práctica clínica vemos que nuestros pacientes regularmente salen también con un tratamiento de inhibidor de bomba de protones y con un respectivo control pues por medicina externa con el especialista para reevaluar al paciente. Ahora hay una mnemotecnia para memorizar la escala de Forrest y más exactamente las tres primeras o los tres primeros estadios que son los de mayor relevancia porque son los que tienen un mayor riesgo de resangrado, que es Chosa-Vaso. Yo sé que Chosa se escribe con Z, sin embargo lo coloco con S para que quede ajustado a la mnemotecnia. El Cho hace referencia al sangrado en chorro. El Sa hace referencia al sangrado en sábana. Yo le había comentado que este se llamaba sangrado en nampa, babeante o también en sábana. La Sa viene de eso. Y el vaso es de un vaso visible. Con esta mnemotecnia van a poder recordar los tres primeros estadios que son los que más tienen riesgo de sangrado o de resangrado en el contexto de la hemorragia de vías digestivas altas. Para recordarlo, no sé, imagínense en una cabaña, en la playa, en un sitio que les guste, tomando algo que les guste también mucho. Para ello es que se va a utilizar. En el contexto de la hemorragia varicial, en términos muy generales, se prefiere hacer la endoscopia en las primeras 12 horas, ya que esta es una patología, las varices esofágicas, que tienen una mayor morbimortalidad, ya que el sangrado es mucho más severo, ¿vale? En la gran mayoría de los casos, se utiliza el tratamiento endoscópico con ligadura o escleroterapia de las varices esofágicas. Si no se controla dicho sangrado, podemos utilizar pues una sonda, insuflarla, inclusive podríamos utilizar una sonda nasogástrica o una sonda de Foley, y con esta básicamente vamos a generar una presión a nivel de las varices esofágicas y con ello se va a buscar que las mismas dejen de sangrar. Claramente el contexto de las varices esofágicas es todo un mundo aparte, un mundo que espero estar revisando en un video próximamente, pero en términos muy generales así es como se maneja la parte de la hemorragia de vías digestivas por varices esofágicas. Los pacientes también se van a beneficiar de beta bloqueantes, el que más tiene evidencia es el carvedilol, ya que va a disminuir la presión a nivel de las varices esofágicas y a su vez va a disminuir el riesgo de sangrado. Con esto hemos terminado el video de hoy, espero que les haya gustado, si es así considera suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés atento a todo nuestro contenido.